En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre, estamos contentísimos de estar en esta nueva entrega de Abba Padre. Y quiero decirte, junto con mis hermanos Enrique, Yuderquis, Edgar, tu servidor Luis Espinal, que muchas veces los herejes, los que se creen soberbios por encima de todo, entienden que nosotros somos consustanciales con Dios. Nosotros no somos iguales a Dios, somos a semejanza de Él. Y muchas veces, por eso, nosotros tenemos que entender que Él no es autor de nuestros pecados, porque si fuéramos consustanciales con Él, entonces Él fuera también Padre del pecado, y Él es Padre del amor, Padre de la verdad, Padre de la luz, Creador por encima de todo. Nosotros no tenemos entendimiento para llegar a ese misterio profundo que envuelve la persona del Padre conjuntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es rico en misericordia, nos lo dice San Pablo en Efesios 2:4, y en esa misericordia tenemos que sumergirnos en la humildad. Hoy tenemos un programa con segmentos nuevos. Tenemos el segmento Sanando las heridas con el psicólogo René García. Tenemos momentos de teología con nuestro teólogo Edgar Fernández. Tenemos la prédica donde Pablo y Silas hacen una oración poderosa para ser liberados. Tenemos alabanza, tenemos oraciones, tenemos el santo del día, tenemos mucho más. Y para poder comenzar este hermoso programa, Enrique Félix, invocando el Santo Espíritu. Como no, hermano Luis, con mucho gusto. Feliz nuevamente de empezar la semana aquí en Abba Padre, invocando el Espíritu Santo de Dios, con todos los miembros de nuestro equipo y con todos aquellos hermanos que en diferentes partes del mundo nos oyen y nos ven por radio, televisión y redes. Invocamos al Espíritu Santo ahora, porque como bien dice la palabra de Dios en 1 Corintios 22:3, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que llames al Espíritu Santo de Dios ahora conmigo. Dile: lléname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Eso es lo que deja el Espíritu Santo en la vida de quienes le invocan. Son llenos de su amor, del fuego de su amor. Amor que libera, amor que sana.
transforma, amor que santifica. Así que desde el fondo de tu ser, dile conmigo también que venga a transformarte. Dile: transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile que te sane. Sáname, Señor, con tu espíritu. Recíbelo. Sáname, Señor, con tu espíritu. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y lleno de esa presencia del Espíritu Santo, le damos las gracias por visitarnos, por llenarnos, por iluminarnos, por guiarnos, por renovarnos, por sanarnos. Y para continuar con el desarrollo del programa, les dejamos en la compañía del hermano Luis Espinal, quien tiene ahora la reflexión del día. Llegamos, mis hermanos, a la reflexión del Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, en los versos del 1 al 12. Llegamos a las bienaventuranzas. Dice el Señor: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados también a los que nos insulten, nos persigan, nos calumnien, porque también de ellos es el reino de los cielos, y por cualquier causa alcanzarán justicia. Aquí nosotros, mis hermanos, nos ubicamos en el Sermón de la Montaña, que funciona como la columna vertebral del mensaje cristiano de San Mateo, el cual es considerado como el primer discurso por el Señor en estas bienaventuranzas, en estas palabras proféticas, porque es hermoso entender que el Señor en todos sus mensajes, en todo su accionar, lo acompaña el mensaje profético. Aquí el Verbo nos habla en persona y con enseñanza que humaniza al hombre, humaniza también a la mujer, al ser humano. Cambia la mirada que el mundo tiene de las realidades humanas por el sentido de las cosas según los ojos de Dios. Te invito en este día a que no importa las diferentes situaciones en que cualquiera de nosotros esté viviendo, estamos llamados a la profecía
de las bienaventuranzas, de vivir las bienaventuranzas, de tener esperanzas en las bienaventuranzas y de llegar a la plenitud en esa palabra profética de las bienaventuranzas. Ánimo. Padre, Abba, Padre. Momentos de teología con un teólogo, Edgar Fernández. Gracias, hermano. Estamos nuevamente en este segmento. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el corazón de Jesús, esta devoción que normalmente la iglesia tradicionalmente tiene el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón. En el día de hoy, primero tratamos en la semana pasada lo que significa esta devoción, o sea, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el objeto de esta devoción? Hablamos que era el corazón de Jesús en cuanto físico y que simboliza ese amor que se encuentra en ese corazón. Y hoy vamos a tratar ya lo que es la historia de esta devoción, de dónde surge o dónde tiene sus raíces. Podemos ver que desde el tiempo de San Juan, desde los primeros siglos, también siguiendo al evangelista, tanto como a San Pablo, siempre en la iglesia ha habido una devoción al amor de Dios. Ese Dios que tanto amó al mundo que envió a su único Hijo. Ese mismo Hijo que su amor le hizo entregarse a sí mismo por nosotros. Y hablando adecuadamente, eso no era equivalente a la devoción del Sagrado Corazón, ni le rendían culto en cuanto tal, pero ha sido siempre costumbre en la iglesia meditar sobre el corazón de Jesús, el costado abierto, de donde emanó sangre y agua, de donde la iglesia nace así de esa herida del costado, así como de Adán nació Eva de su costado. Normalmente los padres utilizaban mucho esta imagen, como San Ambrosio. Sin embargo, no existe constancia alguna de que durante los primeros 10 siglos se haya rendido un culto en cuanto tal al corazón herido. No es sino hasta los siglos 11 y 12 que encontramos señales inconfundibles de alguna devoción al Sagrado Corazón, que se trata de acercarse a la herida del corazón a través de la herida del costado. Y esa herida en el corazón significa la herida del amor. Fue en el ambiente de los monasterios donde ya surge más y tenemos datos de esta devoción. Prácticamente los monasterios benedictinos, cistercienses, gracias a los pensamientos de San Anselmo y San Bernardo de Claraval, donde nace esta devoción. Después, más adelante, grandes santas como Santa Gertrudis y Santa Matilde. Hay un libro muy importante que es Vitis Mística, que se discutía de si era de San Bernardo, otros dicen que es de San Buenaventura, lo atribuyen a ellos y eso sigue todavía en discusión todavía, pero de este libro es donde más se toman textos litúrgicos, por ejemplo, para las lecturas del breviario. Ya con Santa Matilde y Santa Gertrudis se trata de una devoción muy conocida. Para ellas dos, ella cuando hacen sus escritos, parece que era práctica de sus oraciones devocionales. Y merece especial atención la visión que tiene Santa Gertrudis en la fiesta de San Juan Evangelista. Juan le respondió que esa revelación había sido reservada para los tiempos posteriores, cuando el mundo, habiéndose enfriado, necesitara que su amor se recalentara. Esa es una de las revelaciones que tuvo Santa Gertrudis. Ya a partir del siglo XIII y hasta el siglo XVI, la devoción se propagó, pero sin desarrollarse internamente. Era practicada en todas partes por almas escogidas,
de lo que le dan abundante testimonio la vida de los santos y los anales de las diferentes congregaciones religiosas, como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los cartujos, etc. Pero siempre fue una devoción individual de carácter místico. No había comenzado aún ningún movimiento generalizado, a menos que uno concibiera como tal la devoción a las 5 llagas, entre las cuales estaba la herida del corazón, y cuyo mayores propagadores fueron los franciscanos. Ya parece muy bien claro que fue en el siglo XVI donde la devoción avanzó más y pasó del dominio místico al de la ascesis cristiana. Se convirtió en una devoción objetiva, con oraciones previamente formuladas, ejercicios especiales, y cuya práctica era muy recomendada a la par que su valor era apreciado. Eso lo sabemos gracias a los escritos de 2 maestros de la vida espiritual. Uno era el piadoso Lanspergius de los cartujos de Colonia y el devoto Luis de Bourbois. Perdonen mi francés, en leído literal, Luis de Blois. Era un monje benedictino y abad de Lieses. A ellos se le puede añadir también a San Juan de Ávila y San Francisco de Sales, este último del siglo XVII. Desde entonces todo pareció ayudar temprano nacimiento de la devoción. Los autores ascéticos hablaban de ella, especialmente los de la Compañía de Jesús. Tenemos el padre Luis de la Puente, el padre Álvarez de la Paz, y empezaron esos tratados especializados que trataban sobre esta devoción. Pero entre los místicos y almas piadosas que practicaron la devoción podemos encontrar a San Francisco de Borja, San Pedro Canicio, San Luis Gonzaga, San Alfonso Rodríguez, todos ellos de la Compañía de Jesús. Igualmente a la beata Marina Escobar. Así un sinnúmero de santos eran practicantes de esta devoción hacia el corazón de Jesús. Todo esto esperando hasta la gran representante a la que el corazón de Jesús se le reveló de una manera muy explícita, Santa Margarita María de Alacoque. A ella es la que quiero reservar para nuestro próximo encuentro, porque ya con ella es que la devoción hacia el corazón llega a su culmen y a su mayor propagación y expansión. Y ya cuando llegue su momento, pues hablaremos sobre ella. Hasta ahora quisiera dejarlo acá. Hemos hecho un breve recorrido histórico desde los evangelios hasta el siglo XVII. Hemos mencionado los santos que habían ya hablado de esta práctica. Algunos llegaron incluso a escribir y recomendarla. Y luego vamos a saltar, si Dios lo permite, la próxima semana con Santa Margarita María de Alacoque, la gran propagadora del corazón de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias, don Luis. Muchas bendiciones. Hoy, 8 de junio, la iglesia celebra el día de San Medardo y de él tenemos tanto que aprender. En primer lugar, Medardo significa audaz y valeroso. A este jovencito su padre le había regalado un caballo, pero un día él se dio cuenta de un campesino al que le habían robado el de él, que estaba llorando muchísimo, y este niño, apenas un jovencito, le regala su caballo. El padre, al ver este gesto de misericordia, le dice a su hijo: en verdad, creo que serás un buen sacerdote en vez de ser un hombre de negocios, y así le profetizó lo que le iba a suceder. A los 33 años fue ordenado sacerdote, y se dice de él que cuando era un seminarista, los jóvenes, él los sentaba en su mesa cuando no tenían que comer para que comieran de lo que él tenía. Era maravilloso. Ordenado sacerdote, tenía tanta bondad y piedad que fue elegido como obispo, pero sucedieron cosas impresionantes. En primer lugar, él tenía una vaca. Dice que le había puesto en la
en el cuello una campanita para saber dónde estaba la vaca. De repente un día alguien se la robó y dice que el hombre le quita la campana y la ocultó y la campana seguía sonando. Él, impresionado, busca la campana y la pone debajo de unas pajas y la campana sigue sonando. De repente, por tercera vez, el hombre se impresiona y coge y entierra la campana, pero la campana sigue sonando. El ladrón arrepentido toma la vaca, le pone la campana y se la lleva al santo. Cuando le dice: mire, santo, tenga su vaca, esa bendita campana no deja de sonar. El santo le dice: no era la campana lo que sonaba, era tu conciencia que te estaba alertando de lo que te iba a suceder. También sucedió que él, lo segundo que pasó era que él tenía unas matas de uva y de repente unos ladrones se entraron en la noche y empezaron a llenar los costales de uva, pero de repente cuando ya tenían todas las uvas, señores, no encontraban la salida hasta que amaneció. Cuando el santo llegó entonces, encontró a los ladrones arrepentidos, impresionados porque no pudieron salir y le dijeron al santo: tenga, estamos arrepentidos, aquí están las uvas. Y así el santo pudo recolectar todas las uvas sin pagarle a nadie y sin tener que comprar los costales. Un tercer hecho que sucedió, por lo tal le tienen tanta estima en Francia, es que este gran santo también era muy admirado por todos por su gran bondad. Siempre repartía a los demás lo que tenía, siempre era alguien que estaba dando a los demás de todo lo que podía poseer. La gente le ora mucho para que llueva cuando están sembrando y también para que él les cuide las cosas que tienen. Así que hoy es un día para que nosotros, a imitación de él, entendamos que cuando nosotros nos dedicamos a lo de Dios, Dios se encarga de lo de nosotros. Aquí está el ejemplo. Tú y yo también podemos confiar como este hombre de Dios. También nos enseña su vida a que tenemos que hacer actos de misericordia. Hace que tiempo que no le regalas algo a alguien, pero no de lo que te sobre, de eso que te acaban de regalar, de eso nuevo, de lo que te acabas de comprar. Hace que tiempo que no te desprendes de algo. Hoy, 8 de junio, es un buen día para nosotros decir: Señor, quiero empezar a hacer obras de misericordia y quiero encargarme de lo tuyo para que te encargues de lo mío. Muchas gracias. Queridos hermanos, en breve momento vamos a tener la prédica de este día. El tema es la oración de Pablo y Silas. Este es un momento que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, impresionante. Es lo que pasa con nosotros los cristianos. Ellos tenían planeado ir a un lugar en específico y Dios les cambia el lugar. Y van a otros sitios, tienen una visión y van, y el lugar donde ellos les toca ir, pues ayudan a una familia a convertirse, y hay una chica que fue liberada, la cual le daba ganancias a algunos terceros y por eso a ellos los meten preso. ¿Y qué ellos hicieron? Se pusieron a pelearle a Dios, se pusieron a reclamarle que por qué le cambió de lugar, si ellos iban a ir a otro sitio, y miran, han ido a este lugar y por hacer el bien lo han metido presos. No cuestionan a Dios, no dudan de que Dios la haya mandado ahí, de que si fue el enemigo ni nada de eso. No, eran conscientes de que tenían que obedecer primero a Dios, no que a sus propios intereses. Eso es la primera nota a tener en cuenta. Y luego lo siguiente es que Dios hizo una gran obra por su obediencia, librando a esa joven. Y lo otro fue que dieron testimonio en esa ciudad. Normalmente haremos cosas buenas por el Señor y no seremos alabados o recompensados por las personas, pero sí por Dios. Importante mantenernos firmes en nuestra fe. Si Dios no ha mandado eso, es porque Él sabe que es lo mejor y daremos mayor fruto. Luego ellos caen presos y en la cárcel, en vez de estar peleándole a Dios, lo que ellos hacen es adorar a Dios. Se ponen a cantar himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces pasó ese gran milagro con ellos, esa manifestación de Dios en medio de una cárcel. Dios se quiso manifestar ahí, quiso que llegaran hasta allá, hasta la cárcel.
Entonces, hermano mío, quiero que presten atención a todas las enseñanzas que tiene este tema. No se pierdan ni una de las palabras, presten mayor atención porque son palabras que te van a reconfortar el alma y te llenarán de muchas bendiciones de parte de Dios. Pon oídos atentos y deja que el Señor te hable a través de esta enseñanza. Prestemos oídos atentos a la voz del Señor. Muchas gracias, hermano Edgar. Qué alegría, hermanos y hermanas, en este nuevo día, inicio de semana, encontrarnos con todos ustedes que están desde sus hogares, desde sus diferentes áreas, desde los diferentes países, compartiendo este pan de cada día desde su programa Abad Padre. Bendecimos y glorificamos el nombre del Señor, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta palabra, por este hermoso día que Él nos regala. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque soy testigo del poder, de la grandeza de ese Dios que está vivo y que hace proeza a través de sus hijos. Te invito, hermano y hermana, a que busques lápiz, si quieres anotar, busques tu Biblia, porque en este día vamos a compartir un tema muy interesante para cada uno de nosotros. El Señor ha puesto en vuestro corazón esta palabra de poder, de gracia, que Él se va a manifestar a través de tu vida hoy en el nombre de Jesús. El tema se titula La oración de Pablo y Silas. Estos apóstoles seleccionados, apartados por nuestro Señor Jesucristo para una misión específica. El apóstol San Pablo, representando un llamado específicamente para evangelizar a los gentiles. Dios llama a este hombre y hace una manifestación de cambio en su vida. Saulo, siendo un perseguidor de la iglesia, a Dios le parece bien, a través de la persona de Jesucristo, aparecérsele, llamarlo y separarlo. Y una misión específica desde su primer encuentro entre Saulo y el Señor. Vas a permanecer en Damasco hasta que se te den las instrucciones, bendito sea el Señor. Y esto es cuando Dios aparta y selecciona a un hombre para que a través de esa persona la gloria de Dios se le sea revelada. La gloria de Dios se nos sea manifestada a todos los que seamos testigos del poder de la palabra. San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16 y siguiente, se nos narra este episodio bíblico, un acontecimiento donde San Pablo, estando dormido en un momento de reposo, el ángel del Señor se le aparece y tiene una visión. Y el Señor le habla a su hijo. Y a través del Espíritu recibe estas palabras proféticas. Irás a Macedonia y allí vas a evangelizar. Y esto es lo que va a suceder, bendito es el Señor. Y esta comunidad primitiva, que todo lo que realizaba era dirigido por la oración. El Señor pone en el corazón de Pablo los servidores que le iban a acompañar en este viaje misionero. Allí estaba Silas, Bernabé, y Dios se manifiesta a través de su siervo. Pablo y Silas, cumpliendo un mandato del Señor, se dirigen a Macedonia, ciudad de Filipos. Y allí podemos ver que con su llegada a aquella ciudad son acogidos por Lidia, que el mismo Dios a esta mujer empresaria poderosa de aquella ciudad de Filipo, Dios toca el corazón de esta mujer. Una comerciante, una mujer que era indiferente al poder y al escuchar la voz del Dios verdadero. Sin embargo, Dios, dentro de su propósito, dentro de la misión asignada a Pablo y Silas, Dios le parece bien tocar el corazón de Lidia. Y allí vemos cómo esta mujer acoge el mensaje de salvación. Esta mujer escucha la predicación dada por el apóstol San Pablo. Y allí podemos ver cómo esta mujer es el instrumento, es la acogida para que estos hombres de Dios sean llevados a su casa. Y luego el propósito de Dios en Macedonia de evangelizar esa comunidad y de dar a conocer el nombre de Jesús sea posible. Bendito es el Señor. Y dentro del desarrollo de esta misión, Pablo y Silas continúan obedeciendo el mandato de su Señor y se dirigían por las aldeas
Y dentro de esa misión, en un momento donde se detienen en una aldea, allí podemos ver en el verso ya 23, donde encontramos el episodio de aquella mujer adivina, donde había una mujer con un espíritu de adivinación. Esta mujer que tenía amos, hombres que se prestaban a utilizar este episodio del mar para beneficiarse a sí mismo. Podemos ver que desde aquellos tiempos donde nace la iglesia, aún como en los tiempos de hoy, el hombre practicaba el pecado que Yahvé Dios aborrece. Citando el libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 y siguiente, que Dios castigará y hará desaparecer a aquellas personas que se dediquen a consultar brujos, que se dediquen a consultar los muertos, que crean en la idolatría, en la hechicería. Tales cosas son abominables ante la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo y Sila estaban anunciando en aquella aldea la buena nueva, la buena noticia, aquel anuncio de la verdad, aquella evangelización gratuita, aquel gozo, siendo testigos, Pablo específicamente, como Cristo Jesús se le aparece y le habla a Pablo, como el mismo Cristo Jesús le dice a Pablo lo que tiene que hacer en su nombre, como el Señor se nos revela, selecciona a este hombre pecador, a este asesino, a este perseguidor de la iglesia, porque Dios tiene un propósito contigo, hermano. Y muchas veces, por personas que nos quieren cerrar la boca, por personas que se están lucrando, que quieren acomodar el evangelio a los tiempos de hoy, quieren pronunciar un evangelio light. El compromiso que asumieron Pablo y Sila y toda la comunidad de los apóstoles fue un llamado de amor. Ellos con su sí después del Pentecostés se negaron a sí mismos, como el mismo San Pablo cita en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito es el Señor. Y pregonando bajo la unción y el poder del Santo Espíritu por toda la aldea, conviértanse y arrepiéntanse, abandonen esa creencia a sus dioses falsos. Y por aquella predicación ungida se levantó el enemigo a través de aquella mujer poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, Satanás reconoce cuando hay un hombre de Dios. Él reconoce cuando hay un elegido de Dios que anuncia la buena noticia. Y nos sigue diciendo este pasaje bíblico que aquella mujer empieza a decir: estos hombres son hombres de Dios. Estos hombres hablan en nombre del Dios Altísimo. Y dice la palabra que la mujer continuaba diciendo estas cosas, queriendo el espíritu inmundo que la poseía distorsionar, desenfocar el mensaje que el Espíritu Santo estaba dando a través de su apóstol. Pero ¿qué podemos ver que se refleja y se manifiesta cuando Pablo se detiene? Dice la palabra que Pablo se detiene, fija su mirada hacia la mujer y le ordena en el nombre de Jesús al Espíritu. Sale en este mismo instante de esa mujer. Y nos sigue diciendo la palabra que al instante la mujer fue liberada, bendito es el Señor. Pablo, ungido por el poder del Espíritu Santo, Dios le permite hacer un exorcismo representando a la iglesia, representante de Cristo. Y al instante, con aquellas palabras proféticas, el espíritu quedó extirpado, quedó eliminado de aquella mujer. Entonces, en ese momento, vienen en contra de Pablo. Viene la reacción, viene la acción del enemigo. Cuando nosotros, por encima de lo que nos pueda pasar, nosotros hacemos la voluntad de Dios, bendito es el Señor. Y nos sigue diciendo la palabra, hermanos. Ahora viene algo muy interesante, presta atención. Que aquellos dueños, los que habían comprado a la mujer y la tenían como esclava. La tenían como esclava y a través de aquel espíritu inmundo, esta mujer podía adivinarle la suerte a las personas. ¡Qué engaño, hermano! ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en el hombre?
¿Acaso el hombre podrá descifrar o podrá decirnos lo que ha de acontecer? Solo nuestro Dios Todopoderoso conoce el día y conoce el despertar de la mañana, y Él tiene en su corazón y puesto en sus ojos lo que ha de acontecer en la noche que nos llega. Sin embargo, hay un día que amanece, donde ese mismo Dios que habla a través de sus apóstoles y que se reveló en la ciudad de Macedonia, ese mismo Dios fue quien habló a través del apóstol San Pablo. Y aquellos hombres ordenaron a Pablo y a Silas callarse. Estos hombres, con su corazón endurecido, poseídos por el enemigo, el mismo Satanás puso en su corazón que estaba prohibido predicar en nombre de ese Jesús. Estos hombres querían impedir que la voluntad de Dios se llevara a cabo en aquella aldea. ¿Acaso podrá el hombre detener los propósitos de Dios? ¿Acaso podrá un simple mortal, una simple hechura de barro? ¿Quién podrá anteponerse ante la voluntad de un Dios que es todopoderoso? Sin embargo, hermano, cuando somos apartados para una misión como la de Pablo y la de Silas, pues nos vienen consecuencias. Y Pablo y Silas en silencio, orando, llenos de gozo y alegría, porque a través de su oración, a través de aquella predicación, aquella mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, aquella mujer quedó liberada en el nombre poderoso de Jesús. Sin embargo, aquellos hombres, como tenían influencias ante el Sanedrín, fueron a denunciar lo que estaba pasando con Pablo y Silas en aquella aldea. Dice la palabra que fueron tomados presos, que inmediatamente fueron maltratados. Los carceleros que lo apresaron tomaron palos y apalearon sus espaldas, hermano. Hermano, ¿qué precio tuvieron que pagar aquellos apóstoles? Nosotros en estos tiempos estamos predicando, aún en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Y sin embargo, hermano, la carga que les tocó vivir a los apóstoles en aquel tiempo fue un estilo semejante al de su Señor. El mismo San Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 1 y siguiente. Seamos imitadores de nuestro Señor. Citando a Filipenses capítulo 2, verso 6, tenemos que imitar al Maestro, aquel que no se negó nada a sí mismo, sino que lo dio todo por amor a nosotros. Y podemos ver que en aquel episodio de sufrimiento, Pablo y Silas en silencio soportaron aquellos golpes. Fueron apaleados, hermano. Y la comunidad que no creía, los incrédulos, los idólatras, pregonaron entre todos los aldeanos porque eran ignorantes, porque desconocían, aún viendo lo que Jesús hizo a través de Pablo y Silas en aquella mujer que fue liberada de aquel espíritu de adivinación, después de haber visto cómo el mismo Señor les hablaba a través de Pablo. Se hicieron ignorantes, no hicieron caso, hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo que permanecía vivo en el corazón de aquellos apóstoles los mantuvo fuertes. Porque cuando nos toca padecer una situación a causa de obedecer la voluntad de Dios, esa misma palabra que nos envía, esa misma fuerza que nos acompaña para llevar a cabo el propósito de Dios, esa es la fuerza que provoca en nosotros mantenernos firmes. Bendito es el Señor. Esa fue la misma fuerza, hermano, el mismo poder que yació sobre el Mesías. Este Santo Espíritu, hermano, que lo levantó, que lo resucitó de entre los muertos. Alabado es el Señor. Y ese es el poder de la oración que Dios quiere suscitar en el día de hoy. Esta es la acción a la cual el Señor nos está invitando. Nosotros no nos podemos quedar con la golpeada que nos ha tocado vivir por las diferentes situaciones, por las adversidades o por las diversas pruebas, hermano. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que volver a sumergirnos en aquel primer amor.
No importa de dónde Dios te ha llamado. No importa tu condición divina. Te estoy hablando a ti, predicador. A ti que eres un intercesor. A ti, mujer, que le sirves a Dios. Desde la misión o el llamado que Dios te ha hecho, hermano y hermana. Necesitamos hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Que se levanten, que le crean al Señor. Que sean capaces de dar su vida por el Señor. Quiero recordarte este acontecimiento que ocurrió en la vida de Pablo. Que aún siendo un simple hombre romano, con conocimientos intelectuales humanos, siendo aún en la persona de Saulo, antes de tener su encuentro personal con Jesús, Saulo participa cuando el apóstol Esteban es apedreado. Saulo estaba allí, Saulo evidenció cuando este hombre de Dios estaba siendo apedreado. Sin embargo, las palabras de este mártir: veo los cielos abiertos, bendito es el Señor. Ese es el premio, hermano, que nos toca a nosotros. Esa es la mayor premiación que le va a tocar al hombre y la mujer de Dios. Tenemos que ser capaces de soportar todo tipo de prueba. Tenemos que ser capaces de asumir y pagar el precio. Tenemos un precio que pagar. Y si aún estás desinformado, en el nombre de Jesús te doy esta palabra. Los que adoran al Cordero, los que quieren servir a Dios, los que buscan el rostro de Dios, los que glorifican el nombre del Señor, esos serán perseguidos por Satanás. Él querrá impedir tu misión apostólica, tu misión, tu llamado que Dios te ha hecho de una manera especial. Pero quiero recordarte las palabras que Jesús anunció a sus discípulos, citando al evangelista San Juan, capítulo 16, verso 33. Les anuncio todas estas cosas para que tengan paz en el mundo. En el mundo hallarán aflicción, persecución, pero ánimo, tengan fe porque ya yo he vencido al mundo, bendito sea el Señor. No importa, hermano, que tus pruebas, que la aflicción, que la enfermedad, no importan que los enemigos quieran levantarse y quieran aplastarnos. Tenemos que avanzar y seguir anunciando el Evangelio de Cristo. El Señor ha puesto una misión en nuestras vidas. El Señor ha depositado su Santo Espíritu sobre nosotros. Vamos a llevar a la práctica, vamos a llevar a la acción y vamos a predicar la verdad, hermano. Nosotros no podemos callarnos ante la voluntad del hombre. Tenemos que denunciar el pecado en el nombre de Jesús. Aquella ciudad era testigo de que aquellos hombres, porque eran comerciantes, porque eran bien vistos ante la ley, aquellos hombres estaban maltratando una vida. Y como el mismo San Pablo, dirigiéndose a ellos, les contesta: ya esta mujer no les pertenece, porque Cristo Jesús la ha comprado con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Dios te ha dado el poder, hermano. Dios nos concede su gracia. Nosotros tenemos el compromiso de rescatar las vidas, de anunciarle a los que están cautivos, de anunciarle a los que están presos en el pecado. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él murió en la cruz del Calvario, sí. Él murió para que allí se cumpliera la promesa dada al pueblo de Israel. Citando al profeta Isaías, capítulo 53, verso 3 y siguiente. Tenemos que anunciarle a nuestros hermanos en las diferentes naciones. Él se maldijo a sí mismo por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Pablo y Silas, llenos de gozo, movidos por el Espíritu Santo, anunciaron este santo evangelio. Y es por ello que cuando fueron depositados en aquel calabozo, en aquel lugar donde ni siquiera, hermano, entraba la luz de los rayos del sol, y nos sigue revelando esta palabra, que el carcelero se burlaba de ellos, fueron encadenados,
sus espaldas, su rostro estaban desfigurados. Dice la palabra que le colocaron unas piedras por encima de las cadenas que yacían sobre ellos. Y sus pies fueron tapados en aquel calabozo, en aquel lugar de escombro. Sin embargo, las palabras, lo que entonaron estos apóstoles, hermano, no fue el grito de queja. Aquellos apóstoles no empezaron a cuestionar a Dios, porque muchos de nosotros, por una sencilla prueba, por una situación muy leve, no parecida a aquel episodio de Pablo y Sila, o las diferentes vivencias que pasaron los apóstoles por amor a su Señor. Dice la palabra que aquellos apóstoles en silencio estaban soportando aquella causa por amor a su Señor. Sintieron gozo y alegría en sus corazones porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de su Dios. Sin embargo, Jesús había puesto en el corazón de San Pablo: en mí encontrarás la paz y yo me convertiré en tu fortaleza. Bendito sea el Señor. Ellos, en medio de aquella aflicción, Jesucristo se convirtió en su fortaleza. Y nos sigue diciendo el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a citar 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 4. Presta atención a este pasaje bíblico, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son armas carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, porque yo soy su Señor. Bendito es el Señor. Las armas espirituales que Dios había depositado en el apóstol San Pablo, que Dios había depositado en Sila, fue aquella arma, aleluya, que manifestó lo que aconteció más adelante. Porque siendo la medianoche, estando Pablo y Sila encarcelados, empezaron a cantar himnos de alabanza. Entonaron cánticos de adoración a su Señor. Estaban llenos de la presencia del Señor. El Espíritu Santo una vez más descendió con poder y gloria sobre ellos. Y allí no solamente, hermano, se manifestó un estruendo de la gloria de Dios, sino que dice la palabra que todos los que estaban encarcelados, después de aquel estruendo de la gloria de Dios, empezó a temblar aquel lugar. La alabanza, el gozo que estaba en el corazón ardiente de Pablo y Sila, provocaron el trono de la gracia. Bendito es el Señor. No fue una oración común, no fue una oración de rutina, no fue una oración porque así me manda la iglesia, porque esto es lo que tengo que hacer, hermano. Fue una oración que se conectó directo con el Padre. Fue una oración diferente a la que tú y yo sabemos hacer, porque solamente lleno del poder de Dios, estos hombres que estaban heridos lograron provocar la presencia del Señor. Y en este momento, Padre, quiero implorarte, Señor, que tú desciendas ese mismo poder. Padre, fluye, Señor. Ayúdanos a orar con amor. Queremos tener intimidad contigo. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Ven a nosotros, Cristo Jesús. Envíanos como tú enviaste a los apóstoles. Llévate todo temor. Permítenos anunciar la buena noticia. Permítenos anunciar un evangelio de salvación. Pablo y Sila les acompañaron los himnos que tú prometiste que acompañarían a los que van en tu nombre, Cristo Jesús. Y en este momento, Padre, creyendo esta palabra, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, yo te imploro y te suplico por todas las personas que están viendo este programa. Te pido misericordia por los que están enfermos.
Te pido misericordia por los que están contagiados, que el impacto, que el mover de tu gloria empiece a romper las cadenas, que haya un estupor de tu gloria, Padre, que se sienta tu poder en los hogares, que se sienta tu poder en los diferentes países y que aquellos que en ti han confiado puedan ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Quiero exhortarte antes de finalizar que después de toda aquella manifestación de gloria, el carcelero que se había burlado quedó atónito ante lo que vio. Sin embargo, el mismo Dios, por amor y misericordia a él, a través de Pablo le dice: no te quites la vida, porque aún todos estamos aquí. Y aquel hombre también le pidió a Pablo y a Sila: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Bendito sea el Señor. Pablo le anuncia: acepta a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y tú y tu casa serán salvos. Bendito es el Señor. Este es el anuncio y la buena noticia que el Señor nos trae en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue conectado con tu programa, Abad Padre. Bendita presencia de Dios que está en todas partes. Por lo tanto, esa presencia de Dios siempre está contigo y conmigo. La pregunta que tú y yo debemos hacernos entonces es: si estamos nosotros en ella, en esa presencia, Dios está con nosotros, pero ¿estamos nosotros con Él? Asegúrate, mi hermano, mi hermana, de que tú siempre estás en esa presencia y lo experimentarás como luz que te rodea, amor que te envuelve, poder que te sostiene, presencia que vela por ti, que donde quiera que vas y donde quiera que estás, ahí estás tú. Por eso te invito a que le digas conmigo así: tu luz me rodea, tu amor me envuelve, tu poder me sostiene, tu presencia vela por mí, tú me rodeas, tú me envuelves, tú me sostienes y velas por mí, tú me rodeas, tú me envuelves, tú me sostienes y velas por mí. Y a donde quiera que voy y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy y donde quiera que estoy, estás tú. Gracias, divina presencia, por manifestarte en mi vida donde quiera que voy, donde quiera que estoy, con tu luz, con tu poder, con tu amor. Gracias, Dios. Bendito y alabado seas. Qué programa tan bueno el día de hoy, como cada entrega de Abba Padre. Te seguimos motivando
para que te suscribas al canal de YouTube Abba Padre Internacional y puedas recibir todos los días desde las primeras horas de la madrugada este contenido. También estas 50 emisoras de radio y de televisión que están facilitando que la voz del Padre, que es un canal de evangelización como es el programa Abba Padre, sea escuchado en 15 países diferentes por toda Latinoamérica. Bendecido día. Seguimos en Abba Padre. Hasta la próxima. Escuchar tu